Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso de Logística y Supply Chain. En este video vamos a analizar la señal de seguimiento o la señal de rastreo. ¿Qué es la señal de seguimiento o señal de rastreo? La señal de seguimiento o señal de rastreo es un coeficiente que mide básicamente el comportamiento del error de pronóstico. Cuando ustedes miden la precisión de su proyección de pronóstico, ustedes van a calcular errores de pronóstico. Y estos errores de pronóstico se pueden comportar de la siguiente manera. Podrían ser, por ejemplo, podría pasar que, por ejemplo, todos sus pronósticos se colocan siempre por encima de la demanda real. Es decir, los pronósticos sobreestiman la demanda. Es decir, si su demanda fue 100, ¿no? Su fórmula de pronóstico le lleva a una demanda de 120. Si su demanda en otro momento fue de 150, su fórmula de pronóstico lo lleva a una demanda de 160. Entonces, podríamos decir que todos los pronósticos se distribuyen siempre por encima de su demanda real. Los pronósticos sobreestiman la demanda real, ¿no? Entonces, en ese caso, los pronósticos están por encima de la demanda real. Y eso es un comportamiento que no deseamos de nuestro pronóstico, porque nos está indicando lo siguiente, que nuestra fórmula de pronóstico no es la correcta, número uno, o número dos, nos está indicando que tenemos que hacer ajustes en nuestra fórmula, es decir, nuestra fórmula es correcta, pero requiere ajustes en los parámetros. También puede suceder de que los errores o los valores de pronóstico estén subestimando la demanda. Es decir, para parafrasear el caso anterior, su demanda real es 100, ¿no? Y su pronóstico fue 90. Su demanda real fue 150 y su pronóstico fue 120. Siempre el pronóstico está por debajo de la demanda real. Entonces, vamos a decir que el pronóstico está subestimando la demanda y esa situación tampoco la queremos desear porque lo más lógico es que el pronóstico se distribuya aleatoriamente, tanto por encima como por debajo de la demanda real. ¿Y por qué no queremos, por ejemplo, un pronóstico que siempre esté por arriba o que en la mayoría de valores esté por arriba o un pronóstico que en la mayoría de valores esté por debajo? No queremos eso porque lo que va a suceder es como ustedes calculan reposiciones o ordenan producción, lotes de producción en base a su pronóstico, y si este pronóstico está siempre por encima del valor real de la demanda, lo que va a pasar es que ustedes van a caer en sobrestocks. Y si el valor de pronóstico, por ejemplo, está siempre por debajo de la demanda real, lo que ustedes van a tener es quiebre de stock. Entonces, esas situaciones son las que debemos de evitar y el planificador puede tranquilamente darse cuenta de esta situación evaluando la señal de seguimiento o señal de rastreo. Ok, explicado el tema que vamos a revisar el día de hoy, vamos a proceder a revisar las diapositivas que les tengo preparado y además también vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan entender este concepto. En este momento, ustedes están viendo las diapositivas que les tengo preparados para la señal de seguimiento o señal de rastreo. Veamos los conceptos. La señal de seguimiento o señal de rastreo es una medida que indica si el valor del pronóstico sigue el paso de cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo en la demanda. ¿No? ¿Qué es lo que les estaba diciendo anteriormente? Es decir, en los pronósticos normalmente o en la demanda real lo que existe son subidas de demanda y bajadas de la demanda. Entonces, ante estas subidas o bajadas de la demanda, nuestros pronósticos deben de seguir de alguna manera ese paso. Y si tenemos que siempre el pronóstico está por encima y no sigue estos cambios de la demanda, entonces vamos a tener situaciones, como les había comentado, de sobrestock o situaciones de quiebre stock. La manera en la que vamos a calcular la señal de seguimiento o señal de rastreo, también llamado tracking signal, va a ser de la siguiente manera. La señal de rastreo o señal de seguimiento va a ser igual a la división de la suma aritmética de las desviaciones pronosticadas dividida entre la desviación absoluta media, ¿no? Es decir, el RSFE entre el MAD. ¿Qué es el RSFE?
es la suma aritmética de todos los errores pronosticados considerando la naturaleza del error, es decir, considerando su signo, ¿no? Lo que equivale a lo siguiente, ¿no? Lo que equivale a lo siguiente. Si, por ejemplo, tenemos continuamente pronósticos de la demanda que sobreestiman esta demanda, o sea, es decir, errores de pronóstico positivos. Entonces, al sumarlos aritméticamente, todos los valores negativos, todos los valores positivos, perdón, se van a acumular, ¿no? Y esta suma va a ser mayor, ¿no? Y al dividirlo entre el MAT, entre el valor absoluto medio de todos los errores de pronóstico, esta señal de rastreo va a ser un valor alto, positivo pero alto, ¿no? También puede ser de que estemos ante una situación de subestimación de la demanda, es decir, nuestros pronósticos están siempre por debajo de la demanda. Entonces, la suma aritmética de los errores pronosticados va a ser un valor alto pero negativo, con lo cual la señal de rastreo seguimiento va a ser un valor negativo alto. Lo ideal es, como les había dicho anteriormente, que esta suma aritmética tenga tanto valores positivos como valores negativos y que al hacer la suma aritmética estos positivos se cancelen con los negativos y tengamos un valor mucho menor, ¿no? Que al dividirlos entre el valor MAT va a salir un coeficiente mucho menor. Entonces a nosotros nos conviene tener siempre señales de rastreo o señales de seguimiento cercanos a 1, ya sea cercanos, perdón, a 0, ya sean positivos o ya sean negativos, ¿no? Y vamos a tratar de evitar aquellas señales de rastreo que sean muy altas o positivas o muy altas y negativas, ¿no? Entonces siempre, además de tener el coeficiente, además de calcular la señal de rastreo, sugiero que siempre se midan, se visualice la demanda pronosticada y comparada contra la demanda real y se observe también visualmente cómo es el comportamiento de nuestra fórmula de pronóstico, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, para ilustrar un poco este concepto, vamos a calcular, vamos a hacer un ejercicio y vamos a calcular la señal de rastreo para el problema de tajo de sal. Recuerden ustedes que el problema de tajo de sal, ustedes lo han resuelto y lo han visto en mi video en los videos de proyección de la demanda con tendencia y estacionalidad, ¿no? Entonces vamos a revisar, ustedes deben revisar el texto del video, el texto del problema, y vamos a revisar directamente la solución, porque básicamente es suficiente revisando la solución para entender el problema. En el video, nosotros habíamos explicado, en el video de pronóstico de la demanda con tendencia y estacionalidad, nosotros habíamos calculado los pronósticos de la demanda, los pronósticos de la demanda para el ciclo, para el año 4, para el año 4, el trimestre 2, 3, 4 y el trimestre 1 del año 5, que corresponde a los correlativos de tiempo 13, 14, 15 y 16. Recuerden que este problema era un problema en el cual nosotros teníamos una demanda anual, ¿no? Una demanda anual que se dividía por trimestres, ¿no? Es decir, para cada año teníamos 4 trimestres y esas eran las 4 estaciones. Entonces, en el problema de tajo de sal, nosotros calculamos la demanda para, para el correlativo 13, 14, 15 y 16. Y esta demanda, que le llamamos demanda desestacionalizada, nos salió 25.249, 25.772, 26.296 y 26.820. Esa era nuestra proyección de la demanda. ¿Ok? En este problema no nos pedían la señal de rastreo, ¿no? Pero ahora, ya dada la teoría, les voy a solicitar cuál es la señal de rastreo, ¿no? Para nosotros
poder calcular la señal de rastreo, no nos sirve estos valores de la demanda proyectadas para el año 4, porque la señal de rastreo requiere o necesita valores de la demanda real para que sean comparados con la proyección de la demanda. Entonces, lo que nos va a servir es el histórico de la demanda. Es decir, qué valores tenemos de la demanda son estos de acá, los que aparecen en esta columna. Estos eran la demanda, esta era la demanda registrada o la demanda real, ¿no? Del producto del problema Tajo de Sal. Ok, muy bien. Esto es la demanda real. Entonces nosotros tendríamos que usar la fórmula que hemos hallado para calcular cuánto hubiera sido mi demanda pronosticada, ¿no? Entonces la fórmula que hemos usado para calcular la demanda pronosticada, en primer lugar, estaba basada en lo siguiente. No, ustedes tenían una fórmula de ecuación de regresión lineal que en este caso era 523.81x más 18.439, donde x representaba el correlativo de tiempo, ¿no? Entonces, eh, esta era la fórmula, esta es la fórmula que hemos usado, y además a esta fórmula que nos permitía calcular la demanda desestacionalizada, muy bien, que era la ecuación lineal de la recta para la demanda desestacionalizada. A esta ecuación la multiplicábamos por un factor estacional. Y el factor estacional era el factor estacional que haríamos aquí. El factor estacional para el periodo 1 era 1,68, el factor estacional para el periodo 2 era 0,5, para el periodo 3 y para el periodo 4, estos eran los factores estacionales. Muy bien, entonces tenemos que nuestra fórmula en realidad son dos. En primer lugar, la fórmula de regresión lineal para calcular la demanda desestacionalizada y después los factores estacionales para calcular la demanda estacionalizada, ¿no? Para calcular la demanda estacionalizada. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para los periodos que tenemos nosotros, demanda desestacionalizada, para estos periodos que sería el periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para estos periodos sombreados en amarillo, les debo de calcular, les debo de calcular el, les debo de calcular la demanda, el pronóstico de la demanda que hubieran tenido, ¿no? Entonces, para calcular el pronóstico de la demanda que hubieran tenido, recuerden que esto no lo hemos hecho en el caso Tajo de Sal, porque en el caso Tajo de Sal hemos pronosticado la demanda futura. Ahora tenemos que regresar al pasado, regresamos al pasado, y para los valores en que sí tengo demanda desestacionalizada, porque mi fórmula requiere tener una demanda desestacionalizada, para esos factores de la demanda desestacionalizada, lo que tengo que hacer es calcular cuánto hubiera sido mi pronóstico. Y para calcular cuánto hubiera sido mi pronóstico, mi fórmula me dice, usa la demanda desestacionalizada y a esta demanda desestacionalizada multiplícalo por su factor estacional. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a retrotraer, voy a tomar aquellos periodos de tiempo en los cuales tengo demanda estacionalizada, que son estos de acá, ¿no? Los copio en una hoja Excel, ¿no? En este caso son estos, ¿no? Año 1, 2, 3 y 4, trimestre 4, 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente. El periodo es el 3, 4, 5, 6 y 7. La demanda real era esta. La demanda desestacionalizada la tomo de los valores que ya tengo, que son estos de acá, y lo único que me falta es multiplicarlo por su factor estacional. Si lo multiplico por su factor estacional, voy a obtener cuánto hubiera sido mi demanda pronosticada para este periodo, ¿no? Entonces, traigo a este cuadro, ¿no? Los factores estacionales.
Entonces, para el trimestre 4 el factor estacional, lo miro acá, trimestre 4 el factor estacional era 1.09339. Lo pongo aquí. Para el trimestre para el trimestre uno mi fórmula estacional era 1.683. Ah, y lo coloco aquí. Para el trimestre 2 mi factor estacional está aquí, era 0.5 y lo coloco aquí. Y así sucesivamente. Coloco todos los factores estacionales. Luego, a continuación, multiplico. Mi demanda es estacionalizada por su factor estacional y voy a tener mi demanda proyectada o pronosticada es estacionalizada para esos valores del pasado, ¿no? Entonces, esto era lo que nos hubiera arrojado el pronóstico, ¿no? Muy bien. Entonces tengo los valores que hubiera pronosticado, tengo los valores reales y ahora voy a evaluar cómo cómo se comporta el pronóstico, ¿no? O dicho de manera más específica, cómo se comporta el error de pronóstico. Si este error de pronóstico cambia con los cambios en la demanda, si este error de pronóstico tiene tanto valores positivos como también valores negativos, ¿no? Eso es lo que voy a evaluar a continuación. Entonces, lo que hago en primer lugar es de acuerdo a la teoría, primero tengo que calcular la suma aritmética de los errores pronosticados. Para ello calculo el error pronosticado para cada uno de los periodos. El error pronosticado siempre va a ser la demanda real menos la demanda estacionalizada, ¿no? Y calculo ese valor y esos valores los calculo en esta columna, que es la columna L. ¿No? Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta que hay tanto valores positivos como valores negativos del error, y eso de alguna manera me tranquiliza porque este error se está comportando de manera aleatoria, ¿no? Entonces, sumamos aritméticamente los errores y tenemos que el error es 446 y negativo. Quiere decir que, si bien es cierto, hay errores positivos, también hay errores negativos, pero la mayoría son negativos y suman 446. Luego hallo la desviación absoluta del error. ¿Cómo hallo la desviación absoluta del error? Simplemente la demanda real menos la demanda proyectada estacionalizada en valor absoluto y lo calculo aquí, ¿no? ¿Qué sería el valor absoluto también de la columna anterior, de la columna L? Lo calculo y tengo el valor absoluto de los errores de pronóstico y le calculo el promedio. Le calculo el promedio. El promedio es 1552. Entonces, mi señal de rastreo va a ser menos 446 entre 1552. ¿No? Esta señal de rastreo es un valor relativamente cercano a cero, ¿no? Es un valor relativamente cercano a cero, ¿no? Entonces, como es un valor relativamente cercano a cero, eh, voy a decir que el error de pronóstico, ¿no? O los valores pronosticados de alguna manera se comportan de manera aleatoria, su error se comporta de manera aleatoria y voy a tener situaciones en las cuales el pronóstico es mayor a la demanda, pero también voy a tener situaciones en las cuales el pronóstico es menor a la demanda, ¿no? Y además también puedo decir de que esto sigue con relativa rapidez los cambios de la demanda. Siempre es conveniente graficar en un cuadro tanto la demanda proyectada estacionalizada como la demanda real. En este caso hemos elegido un gráfico de líneas de tendencia y hemos dibujado los dos valores, ¿no? Tanto la demanda real en celeste y el pronóstico de la demanda, lo que nos hubiera pronosticado en la fórmula, en anaranjado, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que tienen valores en algunos casos por debajo y en otros casos por encima. Aquí por encima y aquí por debajo. Aquí por encima, aquí por debajo. Entonces podemos ver que el pronóstico, que la curva de pronóstico de la demanda se comporta, eh, perdón, que sigue con relativa rapidez los cambios que existen en la demanda, ¿no? Y que no vamos a tener situaciones de sobrestock o quiebres de stock.
Con esto, señores, hemos terminado de presentar la teoría de señal de rastreo o señal de seguimiento. Muchas gracias.